Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, bendito su nombre para siempre, que nos permite poder adorarle y alabarle. Y como siempre estar en este lugar, en la expectativa de nuestro corazón de querer aprender más de Él y hacer su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, dice su palabra. Amén. Y en este año en la recuperación podamos recuperar tantas bendiciones, tantas cosas en nuestra vida, en tantas áreas, que Dios nos permita poder analizar qué cosas hemos perdido y poderlas ir recuperando con la ayuda de Dios, y que Dios vaya formando en nosotros cada vez más su voluntad. Vamos a orar, cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones, por todo tu amor y tu cuidado con nosotros, Señor. Bendecimos tu santo nombre, nombre es que sobre todo nombre tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Papito, por lo que has hecho, estás haciendo y harás en el corazón de cada uno de nosotros. Te pido que tu palabra, Señor, sea equipada en nuestro corazón, sea formada en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a vivirla, a atesorarla, a amarla, a buscarla, a meditarla, Señor. Por favor, en tu nombre, Padre, ayúdanos a crecer, derramando cada día más de tu fresca unción, de tu vino nuevo, Señor, esa leche espiritual, Señor, que nos trae el crecimiento. Danos del poder de tu Espíritu Santo, el fuego de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, para que cada día podamos conocer tu verdad, ir en pos de ella. En tu nombre, Señor, te anhelamos, te esperamos, que esperemos fielmente, pacientemente tu retorno, Señor, que esa esperanza nunca muera en nuestras vidas, sino en todo momento esté presente. En tu nombre te damos gracias, Jesús. Amén y amén. Era una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Seguimos viendo el tema acerca del corazón conforme al del Señor, y lo hemos estado viendo en 1 Samuel 16-18, donde aquel hombre dio testimonio de David diciendo: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra. La semana pasada estuvimos viendo que estamos en guerra y tenemos que luchar contra muchas cosas en nuestras vidas y pedirle a Dios que nos dé la victoria en todo momento, en cada momento, y mientras más estemos peleando, más nos vamos a fortalecer. Cuando hablamos de la guerra hay muchas cosas que aún quedan quizás en el aire y que dan lugar para seguir hablando, pero hay un pasaje que yo recuerdo donde el Señor dice específicamente que Él no había permitido que cuando Josué empezó a conquistar, Él eliminara totalmente a todas las naciones que estaban en Canaán, sino que había dejado a algunas, y dice que Él las dejó porque los hijos de Israel, la generación que no había estado en batalla, era necesario que aprendiera a pelear. Imagínense, entonces dejó esas naciones ahí para que esa generación aprendiera la guerra, aprendiera que fuera a pelear, que supiera cómo defenderse. Entonces, de la misma manera, sí hay cosas que el Señor permite para que tú y yo aprendamos a pelear, aprendamos a hacer guerra y a obtener la victoria en Cristo Jesús, sabiendo que Él está con nosotros. Amén. Y esa es una de las cosas que veníamos hablando que tenía David. David era un hombre de guerra, un hombre que constantemente estuvo peleando, y en la ocasión donde él ya no salió a pelear, ustedes se dan cuenta que es cuando él comete ese pecado con Betsabé, precisamente. Pasajes anteriores narran que a David casi un gigante lo mata. Entonces los hombres le dijeron: mira, no queremos que la lámpara de Israel se apague, entonces ya no salgas a la guerra. Entonces David se va a palacio, y cuando él ya está en ese tiempo de descanso, ya tiene cuenta con más tiempo, entonces se asoma a su ventana y mira a una mujer, dice la Biblia, muy hermosa, bañándose, y él la codicia en su corazón y él peca con ella. Y fue precisamente cuando él dejó de pelear. Entonces, que el Señor nos ayude a seguir peleando la buena batalla de la fe, como dice el apóstol Pablo. Y cuando uno está batallando, uno está peleando, uno se cansa, pero ese cansancio también hace que uno ya no esté invirtiendo tiempo en el pecado, sino que normalmente queda uno tan rendido que ya no tiene fuerzas para estarlas perdiendo en otras circunstancias. Entonces, hoy vamos a ver acerca de esta otra actitud tan bonita que tenía David, y dice que él era un hombre prudente en sus palabras.
Entonces vamos a estar viendo este quinto punto el día de hoy acerca de esa prudencia. Sabemos que habla de la prudencia en las palabras, pero vamos a ver qué significa ser prudente, y solamente sabemos de alguna manera, sin ir examinando tan profundamente algunas cosas, pero vamos entendiendo qué significa ser prudente. Y si yo pregunto a alguien, ¿quiere ser prudente? Entonces yo quiero ser prudente, ¿verdad? Y más o menos tenemos una idea de qué es ser una persona prudente en las palabras. Pero esa palabra prudente también va más allá de solamente quizás como callar, como guardar o saber cuándo hablar, que tiene una relación muy importante. Pero fíjense que la palabra prudente también nos habla de discernir, de poder discernir. O sea, una persona prudente discierne, empieza a discernir, empieza a tener ese entendimiento, ese conocimiento. Esa palabra discernir nos habla de conocer. Y hay, por lo menos yo veo algunos de esta palabra discernir, tal vez algunas dos formas de que sean, pueden haber muchas, pero por lo menos hay una espiritual y una en lo natural. Uno espiritual es como cuando la Biblia narra en Hechos, creo que es capítulo 5, cuando allá Zafiras y Ananías venden la porción de su heredad que tenían, y cuando llegan a los pies de los apóstoles, no lo llevan completo. Y Pedro le dice, ¿por qué has mentido? No le mentiste a los hombres sino a Dios. El Espíritu Santo sabe que has mentido, y en ese momento cayó muerto. Al rato entró la esposa y estaban en la misma mentira y ambos cayeron muertos. Pero el apóstol Pablo pudo discernir qué fue lo que sucedió. Perdón, el apóstol Pedro pudo discernir qué fue lo que sucedió. Ahora, ese es un discernimiento espiritual donde Dios te revela, te hace entender algo que no es evidente. Es un discernimiento espiritual. Pero hay otro de discernimiento natural. Uno mira a la hermana tal vez sentada ahí con la cara triste y el Señor me hace sentir que está triste. No es el Señor, tiene su cara triste y puede estar luchando, batallando con algo. Entonces es un discernimiento por lo que también miramos. Entonces hay un discernimiento muy importante que viene por la observancia, por observar, por ser muy, ¿cómo diría en la palabra? Uno debe ser un poquito más, como fijarse más en las cosas, como poner atención más en las cosas, tal vez sería observar un poco más. Y fíjense que a veces ese observar, a veces lo usamos solo para hacer como chutes, decimos allá en Guatemala, metiche, metido en algo, ese observar para poder ver algo nada más y no nos edifica en nada. Pero hay una manera de poder observar y poder discernir las cosas y poder meditar en nuestro corazón. En Proverbios hay un ejemplo de ello donde dice, me di la vuelta por el campo del perezoso y de esto aprendí una lección. O sea, él miró y empezó a reflexionar, empezó a discernir qué está pasando, por qué la viña está descuidada, por qué no está rodeada, por qué no tiene muro. Y él empieza a discernir qué es lo que está pasando, a entender, y se da cuenta y dice un poco de pereza, un poco de estar en la cama, de estar descuidado, y así vendrá la calamidad sobre tu vida, ¿verdad? Entonces, de ese discernimiento también viene nuestra vida espiritual, y también por el observar, por el mirar, por el meditar. Debemos de pedirle al Señor que nos dé ambos para ser nosotros un pueblo prudente, un pueblo que sabe discernir. Y nosotros sabemos muy bien de aquella tribu, ¿se recuerdan? Acerca de esa tribu que sabe discernir los tiempos y le enseñaba a Israel lo que tenía que hacer, dice la palabra de Dios. Era un pueblo experto en discernir los tiempos. Pero como digo, tiene que haber ese discernimiento espiritual y no solamente natural, porque el Señor le dijo a los fariseos hipócritas, porque ustedes miran el cielo, ¿verdad? Y empiezan a discernir, ¿y qué dicen? Mañana va a llover. Bien que conocen el tiempo, pero este tiempo no saben ustedes discernirlo. Entonces, hermanos, nosotros debemos de aprender a discernir los tiempos, a pedirle al Señor, Padre, ayúdame a ser prudente, ayúdame a discernir, ayúdame a ver qué es lo que está pasando, a observar un poquito más. Pero ustedes se dan cuenta que normalmente el enemigo se ha levantado para entretenernos en muchas cosas y que estemos tan distraídos en los asuntos del Señor que no nos damos cuenta muchas veces
del tiempo profético que estamos viviendo, el cumplimiento de cada una de las profecías del Señor. Entonces estamos a veces tan entretenidos y distraídos en otras cosas que no prestamos la atención y no podemos ser prudentes en discernir los tiempos, lo que estamos viviendo. Y quiere decir esa palabra prestar atención, o sea, nos vamos a volver un pueblo prudente cuando estemos prestando atención. Es decir, tenemos que quitar todo distractor de nuestra vida, todo aquello donde nuestro corazón a veces nos puede llevar a vagar y nos hace estar en otro lugar, aunque estemos presentes en cuerpo, nuestra mente anda volando en otro lugar y no estamos prestando atención. Así que todo aquello que te quiera robar la atención, deséchalo en el momento, lugar, y cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando la gente va al cine? ¿Por qué en el cine sí se presta una atención tan grande? ¿Qué pasa cuando un teléfono empieza a sonar en el cine? Ya que todos empiezan, shh, shh. Por lo menos en Guatemala, así, cállense, pero sáquenlo, hasta así dicen. Y tienen que hacer silencio porque todos quieren prestar atención. Sin embargo, en las iglesias vemos que suenan los teléfonos y contestando ahí, saliendo a contestar y hay una pérdida de atención y por eso no llegamos a ser un pueblo prudente. Nos perdemos muchas bendiciones de Dios. No podemos llegar a comprender, pero el ser prudente nos lleva a tener esa comprensión, ese entendimiento. Y qué bonito cuando le baja a uno el rema, ¿verdad? Cuando uno comprende, dice, entonces así era, así ya entendí. Y entonces uno empieza a enriquecer su vida y se vuelve a poner más prudente porque uno tiene una comprensión, uno logra comprender algo y se vuelve prudente. Lo comprendo, lo entiendo, entonces eso te hace ser una persona prudente. El que te instruyan, el recibir la instrucción, te va a hacer una persona prudente en este tiempo. Y dice darse cuenta. ¿Se dan cuenta? La iglesia de Apocalipsis entonces no tenía ese discernimiento, no era prudente, porque le dice, tú dices que tienes dinero, tienes riquezas, tienes vestido, tienes todo, no te hace falta nada, y no sabes que delante de mí estás desnuda, eres ciega, eres infeliz, eres desventurada. Entonces no se había dado cuenta, había perdido la prudencia esa iglesia, y así la iglesia o parte de la congregación en este tiempo no está siendo prudente, no se está dando cuenta de las cosas que se están viviendo. Pero vamos a leer entonces algunos versículos que nos habla acerca de la prudencia y de irle pidiendo al Señor que nos ayude y nos ministre esta mañana. Yo quiero leer algunos de ellos para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, sea en nuestro corazón el ser también un pueblo prudente. Y mira lo que dice esta versión, Proverbios 17:27. En Proverbios habla mucho de la prudencia y me voy a basar en muchos pasajes en él. Y dice, el que es inteligente mide sus palabras, el que es prudente mantiene la calma. Todo esto es una relación tan hermosa que la palabra de Dios y el proverbio nos muestra para que nosotros podamos aprender cada día. Y dice que el prudente lo que mantiene es la calma. Y fíjense que cuando yo estaba viendo esa palabra de mantener la calma, uno de los significados de ellos es quedar mudo. O sea, el prudente enmudece, el prudente se queda mudo. No, hermano, pero ¿cómo así que me voy a quedar yo mudo? Si el Señor me dio boca para hablar No. Hay cosas donde tú tienes que mantener la calma y tú tienes que aprender a callar. Pero es que, hermano, si yo estoy bien enojado, ¿y cómo voy a...? Sí, pues por ahí es donde se requiere ser prudente. Sin embargo, muchos de nosotros todavía no hemos alcanzado esa prudencia. ¿Qué hacemos cuando estamos molestos? Normalmente hablamos algo que no deberíamos de hablar. O tal vez no lo hablamos en el momento, pero como está esa molestia, más adelante lo terminamos hablando con otras personas y resultamos siendo imprudentes al decir lo que está de nuestro corazón. Y de imprudencia, porque lamentablemente mucha gente te puede escuchar hablar o decir algo malo porque estás enojado, pero te va a tildar rápidamente. Como decía Job, ¿qué clase de amigos tengo yo? Que yo estoy diciendo unas palabras porque estoy desesperado y me están juzgando por medio de ellas y no entienden que yo estoy desesperado, que estoy hablando así porque estoy desesperado. Entonces uno debe de aprender también a oír a las personas cuando están desesperadas,
¿Por qué están hablando así? Poderlas entender y no señalarlas, sino esperar que pase ese tiempo, ese momento. Sin embargo, también debemos en ese lado aprender a ser prudentes, porque tú no sabes a qué persona le estás diciendo algo que hay en tu corazón. Y puedes estar molesto. Hermanos, todos aquí podemos estar molestos. Sí, todos aquí podemos. Ahora, ¿debemos estar molestos? No, no debemos de estar molestos. No debemos de darle larga a la molestia. Sin embargo, aquí ninguno puede decir, hermano, mire, yo soy un pan de Dios, mire, un pan de Dios soy yo. Nah, el pan de Dios es Cristo. Y él sí era prudente. Él sabía cuándo hablar y cuándo callar. ¿Qué dice la Biblia acerca de él? ¿Cómo era él? Cuando nosotros leemos en el Salmo en Isaías 53, cuando habla del siervo sufriente. Fíjense que en el verso 7, en la palabra de Dios para todos, dice, lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó. La Biblia en lenguaje sencillo dice, fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. ¿Cuántos quieren ser prudentes como el Cordero? Ahí estaban frente a los fariseos, frente a Pilato, frente a cada uno de Pilato, ¿verdad? ¿Cómo es Pilato? Es que se me confunde con piloto, hermano, no sé por qué, pero Pilato ahí estaba juzgándolo al Señor y él estaba callado. Frente a sus adversarios, él también estaba enmudecido, como cordero, dice, como cordero en el matadero, enmudeció y no abrió su boca. Pero estas versiones dice, lo trataron cruelmente, y dice, y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó. Y al Señor lo torturaron. Al Señor, hermano, lo trataron cruelmente. Cuando estaba sentado, ahí los soldados romanos le pusieron una corona de espina para burlarse de él. Y con la caña que tenía, le pegaban en la cabeza y le decían, profetiza, profetiza ahora. Y dinos, ¿quién te golpeó? Wow, hermano, a nosotros no nos han hecho eso. Imagínense que uno en la iglesia profetiza, así dice el Señor, y que de repente alguien lo agarra de afuera, ¡pa! Profetizame pues. Y ¡pa! Profetizame. Hermano, ¿qué haría uno? ¿Qué sería la reacción de uno? Mira, ahorita no estoy bajo la unción profética, pero tengo la unción de Sansón. Ay, Sansón, una quijada de burro se echó a ¿cuántos? 1000 filisteos. Ahorita soy Sansón, vaya. ¿Y cómo podemos obrar nosotros muchas veces? Sin embargo, el Señor dice que enmudeció, fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a ser humildes. Y más cuando el Señor, y a ser prudentes, más cuando a veces el Señor está tratando en una área de nuestras vidas, no nos quejemos. Porque una de las cosas que molestó mucho a Israel y que fueron una de las 10 tentaciones que tuvo Israel, porque él dijo, este pueblo en 10 ocasiones me ha tentado, una de ellas fue la queja. El estarnos quejando y quejando delante del Señor. Mejor cerremos nuestra boca. Porque hay cosas que estamos viviendo por malas decisiones. Hay cosas que estamos viviendo porque Satanás nos ha pedido para zarandearnos. Y hay cosas que estamos viviendo porque Dios está tratando con nosotros. Entonces, cualquiera que sea esa circunstancia, debemos aprender a ser prudentes. Debemos de aprender a callar, a orar en el Señor y decirle, Señor, tú sabes lo que me está pasando, lo que está viviendo. Si tú estás tratando en mi vida, por favor, dame fuerza, ayúdame a pasar este tiempo. Si es una prueba, dame fortaleza. Si es el enemigo, ayúdame a vencer en el nombre de Jesús las tentaciones que Él lanza en contra de mi vida. Pero que nuestra boca no salga ninguna maldición, no salga nada, sino que aprendamos a ser ¿qué? Prudentes, que mantengamos la calma, que aprendamos a enmudecer. Entonces, que el Señor en el nombre de Jesús nos bendiga esta mañana para mantener la calma, para quedarte mudo cuando debes de callar. Y miren lo que dice la misma versión, el mismo pasaje, pero en la Biblia al día, dice, el que es entendido refrena sus palabras, el que es prudente controla sus impulsos. Entonces debemos de aprender a mantener la calma y que nuestros impulsos no nos ganen. Hay gente que es muy impulsiva, y de repente está haciendo algo ya de una reacción tan rápida porque es impulsiva.
Entonces debemos de también aprender a controlar nuestros impulsos. ¿A qué te impulsa tu carácter? ¿A qué te impulsa tu corazón? Todo ello lo debes de mantener en prudencia, mantener controlado y pedirle a Dios. El único que nos puede ayudar es el Señor. Porque hay gente que se ha cerrado. No, hermano, mire, yo así soy, así me voy a morir. Mentira. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Así que, hermano, no nos excusemos en decir así soy, hermano. A mí me cuesta, así, a todos nos cuesta, pero Dios nos va cambiando. Dios nos va ayudando. Porque, hermano, y es evidente que Dios ha hecho la obra, porque miren, pues, en el mundo, yo no sé cuántos de ustedes, pero en el mundo quizás nos peleamos con alguien por alguna razón. Ahora en Cristo Jesús nos han hecho cosas que si estuviéramos en el mundo ya le hubiéramos pegado unos cuantos, pero el Señor nos ha ido ayudando a mantener también esa calma, a ir dando testimonio cada día y a ser prudentes, de ir controlando nuestros impulsos. Entonces, oremos al Señor y digámosle, Padre, yo quiero ser prudente, ayúdame a mantener la calma y a controlar los impulsos, porque si no mantenemos la calma, hermano, en el centro comercial, en el carro, donde quiera que vayamos, ahí van a florecer nuestros impulsos, ahí va a florecer aquello que no podemos controlar, no mantenemos la calma. ¿Ustedes no se han dado cuenta que a veces en el centro comercial miran a una pareja que está peleando? No han podido mantener la calma en público y se imaginan ya en lo privado. Un día estaba yo, hace ya unos meses atrás, mi esposa fue a cambiar o a comprar algo, se bajó con la nena, entonces yo me quedé en el carro y me quedé estudiando un poquito un libro que tengo ahí, un libro que estaba leyendo. Y cuando en eso, hermanos, así en la esquina estaba una parejita y ella agarraba una bolsa que tenía y se la tiraba y él se agachaba y iba a agarrar la bolsa y le pegaba y él haciéndose así y en eso lo cansó y le tiró la bolsa y él va a agarrar la bolsa y hermano le tira el bolsazo y ella así, solo hizo así, ¡pum!, en la espalda y se estaba dando duro ahí y le agarraba las manos porque ella le quería pegar y le agarraba las manos y la empujaba. Y bueno, después de un ratito se calmaron, empezaron a caminar juntos y vaya, alegar y alegar. Hasta preso puede parar uno por una reacción así, cuando uno no pues es prudente de mantener la calma y controlar nuestros impulsos. Entonces, que Dios nos ayude. Y cuando veamos a un hermano en esa situación, no seamos nosotros personas que también de una vez condenan, sino que oremos por ellos, porque están en un proceso. ¿O será que todo cristiano ya tiene que ser así? Oh, hermano, ese hermano mire cómo mantiene la calma. Si ese hermano anda ya en las nubes. No, en las nubes de su mente, pero no ha alcanzado todavía quizás esa estatura. Entonces aún dentro de la iglesia nos va a tocar ver hermanos que no han logrado mantener la calma ni controlar los impulsos, pero no debe ser una excusa. Debemos de avanzar y de pedirle al Señor, Padre, por favor, yo me identifico con Él, hazme prudente, dame calma. Ayúdame a respirar, no 100 veces, sino 1000 veces, para poder decir algo, para poder hacer algo, porque si no, hermanos, eso le pasará a uno, ¿verdad? En esta versión dice, el que mide sus palabras sabe lo que hace, no se acalora el hombre prudente, no se acalora, se le sube el calor y parece puro. Allá en Guatemala decimos puro chompipe. Aquí es puro pavo, ¿eh? Pero allá se pone rojo. El chompipe tiene una característica. Cuando uno va a los pueblos, un chompipe va caminando, ¡pum!, se esponja así. Y se pone rojo. Y lo quiere picar a uno. Allá en México es guajolote, ¿va? Chompipe, guajolote y pavo. Miren pues. Y es el mismo, pero el nombre cambió. Entonces hay muchos así, chompipes, guajolotes y pavos, ¿verdad? Que se acaloran muy rápidamente. Si tú eres de los que rápido se enojan, pídele al Señor, órale al Señor, orémosle al Señor. Porque hay personas, y yo escuchaba algunas jovencitas que decían, es que mira, pastor, yo no puedo hablar con mi papá o con mi mamá porque yo le digo, puedo hablar contigo. Miren, que un hijo o una hija le diga, puedo hablar contigo. Y uno va a decirme qué es. Pero no te vas a enojar. No, pero ¿qué es? Ya con esa cara, no, mejor no te digo nada. Le decían, es que ya estás enojado. No, ahora me decís. No, es que no, me decís ahora. Y si no me decís, ahí ya está acalorado.
Y tal vez lo que quería decirle era, es que mira, estaba pensando en llevarte a comer por tu cumpleaños. No todo es una mala noticia cuando quieren hablar con uno. ¿Por qué enojarse uno antes de escuchar lo que está pasando? O sea, hay gente así. Y a veces reaccionamos así. ¿Y qué hacemos con nuestros hijos? Los vamos a alejar. Porque entonces cuando ellos quieran decir algo, no lo van a decir porque toda la vida les arrugamos la cara, toda la vida estamos molestos en lugar de escucharlos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a ser prudentes y somos personas muy acaloradas. Y no por el calor de los más 100 grados que hay, hermanos, sino que ya lástima o hemos entrado en ello. Que Dios nos ayude a quitar esa formación de nuestra vida. Vamos a ir avanzando a otro, Proverbios 23:3, palabra de Dios para todos, dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el insensato sigue adelante y recibe el daño. ¿Se recuerdan? La Reina Valera dice el hombre sabio. Entonces hay una relación con ser sabio. El sabio es prudente, amén. Pero hay otras versiones que dicen sabio y prudente, como que lo pusiera aparte. Pero por lo menos en esta palabra de Dios para todos dice que el prudente ve el peligro y ¿qué hace? Lo evita. Cuando el prudente ve el peligro de pecar, ¿qué hace? Lo evita. Sale corriendo de aquellas cosas en las cuales puede caer. Eso va a evidenciar la prudencia de alguien en su vida. Apartarse del pecado. El principio de la sabiduría es que el temor al Señor. Y en Job, creo que Job 28:28 dice que también es el apartarse de la maldad, del pecado. Eso también es ser sabio y prudente uno. Entonces, cuando miremos algo en lo cual podemos llegar a pecar, es mejor que nos apartemos. No estemos viendo qué tanto aguanto, qué tanto, no, ya me siento fortalecido, yo creo que eso lo puedo sobrellevar, y empiezas a exponerte en ello. No, lo mejor es apartarte. Mira, hay situaciones en las cuales tienes que hacerle frente. Por ejemplo, la palabra de Dios dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, al diablo hay que resistirlo. Pero Pablo le escribe a Timoteo y le dice: huye. ¿De qué huyes? ¿De qué vas a huir? Huye de las pasiones juveniles. De eso, sal corriendo. No te quedes viendo ahí qué tanto aguantas, qué tanto puedo soportar. No, dice, sal corriendo de eso. Y el prudente ve el peligro y lo evita. Si uno va manejando en la autopista, ¿verdad? En el freeway, uno entra y de repente en el retrovisor mira un carro que viene. ¿Qué hace uno? Dale, pues, vete. Sin embargo, ¿qué hacen otros que son imprudentes? Que no pase. ¿Y por qué viene bloqueando? Aquí me quedo, yo no me quito. Y no se quita. ¿No creen ustedes que él es un peligro? Ese es un peligro. Yo soy prudente, yo me quito. Y no, es que es mi carril. Y el que se aguante, si va más a de 90, yo voy en lo que va. Y no, sé prudente. Quítate. Y que se vaya. Hace muchos años, mi esposa Dulcita no había nacido, imagínate. Hace más de 14 años. Unas ovejitas nos llamaron, todavía no estábamos nosotros en el ministerio, éramos líderes de célula. Entonces unos hermanitos que estaban bajo nuestro cuidado nos llamaron y nos dijeron: miren, ¿qué están haciendo? ¿Qué van a hacer mañana? Que nos dijeron que era feriado, ¿verdad? Nada, no había actividad en la iglesia ni nada. Pues nada, aquí vamos a estar en casa, no tenemos nada que hacer. Vamos, los invitamos a la playa, vamos a la playa a pasar el día. Nos vamos temprano y nos venimos en la tarde. Dijimos, bueno, no tenemos nada que hacer, y como una parejita bien preciosa siempre con nosotros. Entonces está bien, y nos pusimos de acuerdo, nos fuimos en un carro y nos fuimos los 5 caballos. Mi esposa, Kevincito, yo y ellos 2. Y yo no sé, nos fuimos. Llegamos bien temprano a la playa, desayunamos, nos metimos al mar, hermano, porque en el mar la vida es más sabrosa. Y entonces estábamos ahí, comimos nuestro cevichito y todo bien rico, hermano. Entonces ya cuando empezaron a hacer como las 5, vimos el atardecer precioso, las 6, bueno, vamos. Demos gracias al Señor, nos fuimos en el carro y nos fuimos. Entonces cuando yo iba allá por la carretera normal,
me dijeron que no podía pasar, me dijeron está cerrado, no pueden pasar. Entonces, bueno, me indicaron por dónde irme, por dar la vuelta. Entonces yo dije, vamos a dar la vuelta, y nos fuimos a dar la vuelta. No conocía yo esa carretera. Y entonces iba despacio. A mí nunca me ha gustado manejar así muy rápido. Entonces en Guatemala peor, iba más no lento, pero sí iba así, prudente. Cuando en eso un carro atrás, hermano, con las luces altas. Y manejar con luces altas, que un carro esté tirando atrás, ¿verdad? En el retro, y brillaba la luz y no me rebasaba. Entonces ya en la carretera, en la noche, ya no se veían carros. Entonces yo avancé, dije, mejor me quito, vamos a ver que me esté tirando luces como que dice, parate o algo. Entonces me avancé un poquito, me fui, y el carro se quedó atrás. Y me fui. Ya no vi ahí sí que ni vi ni sus luces, dijeron, no vi las luces. Entonces ya me fui más tranquilo. Cuando al rato, ¡bum!, otra vez el carro atrás con sus luces altas y no me rebasaba. Wow, entonces empezamos a orar, miren, oremos, pidámosle al Señor, Señor, guárdanos, líbranos de todo. Entonces me dijo mi esposa, mira, frena más, me dijo, andate más despacio, deja que te rebase. Amén, dije. Entonces sí, fui frenando un poquito, y me fui tan lento que él vino y hizo así, y se fue. Ay, Señor, gracias que se fue. Nosotros, ¿verdad? No era nada malo que nos iba a pasar. En esa recta se fue así. Cuando ya tocaba una curva y lo vi desaparecer, entonces yo llegué. Cuando yo llegué, después de esa curva, más adelante, hermanos, un carro estacionado acá, otro acá, y un carro metido en un gran árbol, hermanos. Entonces nosotros nos ahorillamos, nos bajamos a auxiliar a ver qué hacíamos, y ya tenían al Señor tirado ahí al lado, muerto, y a su lado una gran pistola, una 9 milímetros llevaba, y la muchacha iba al volante, y la sacamos, hermanos, la sacamos a la muchacha por el vidrio, y cuando sale su pierna estaba como en 3 partes, así se hacía su pierna, y la sacamos, la pusimos ahí, estaba toda golpeada, morada, y empezamos a orar, y los dos huelían alcohol, venían bebiendo, y empezamos a orar por ella. Yo le empecé a hablar del Señor, y ella iba inconsciente casi. Llegó la patrulla, la subimos, y me dice el bombero, venite. No, le digo, si yo voy con mi familia, le digo, y hay un familiar, no, le digo, la persona que está ahí está muerta. Ah, bueno, dice el bombero, y la CR se la llevó. Cuando vimos las noticias al otro día, ella había fallecido, pero era el carro que estaba atrás tirándome luces, era el carro que estaba queriéndome rebasar, queriendo pasar, y se fue, y se fueron a morir ese día. Entonces, amados hermanos, nosotros necesitamos ser prudentes. Hay gente que por imprudente se ha muerto. Conocí también a una persona donde estaba trabajando en una ocasión en una empresa, y él nos contó la historia, que él entró a lo que le pasó. Él entró a otra empresa donde estaba, y entonces ahí había una máquina, y la faja no estaba muy buena, se trababa una faja de esa máquina, un motor, se trababa. Y entonces los muchachos, cuando eso se trababa, bajaban la palanca, le daban vuelta a la faja, la encendían y volvía a funcionar. Y luego al rato, se trababa otra vez, no la habían reparado. Entonces, se trabó la faja, ¿va? Y le hicieron así y bajaron la palanca. Entonces llegó este señor a verlos, y se volvió a trabar la faja. Y dijo, ¿y para qué haces eso? Es que le explicó, ¿va? No, ahí deja, hombre. Si es solo de hacerle así, cuando le hace así, se le va su dedo. Le cortó su dedo ese día esa máquina. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando somos imprudentes, nos exponemos a tantos peligros. Nosotros debemos de ser padres prudentes, hermanos prudentes, hijos prudentes. Debemos de enseñarle prudencia a nuestros hijos. Ahí hay peligro. Eso es peligro. Te estás arriesgando tu vida y muchas cosas más. Entonces, peligro. Eso hay tanto que decir, ¿verdad, hermanos? Tanto que hablar. Si pudiéramos ver enfrente de las personas, peligro, hermano. Usted mira peligro, ¿qué hace? Por ejemplo, peligro. Y hay una rueda con una batería ahí. Ay, dice uno, ni se acerca. ¿Por qué ni se acerca uno? Peligro, alto voltaje, dice uno. Y aunque tal vez ahí no haya nada, pero ese peligro, lo advierte a uno y lo aleja. Entonces, así muchas cosas uno debe ver peligro. No.
La mujer ajena, peligro, peligro. La mujer adúltera, peligro, peligro. La ramera, peligro, peligro. La doncella, peligro. Porque ella está casado, pues es un peligro. Entonces hay que tener cuidado con ello. Pedirle a Dios poder ver eso es peligroso. Eso es peligroso. Y evitarlo en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 12:16 dice: el necio muestra enseguida su enojo. Entonces, los que somos o son enojados, o el enojado que muestra su necedad, dice. ¿Cómo estás con tu enojo? ¿Cómo estamos con el enojo? Pero el prudente pasa por alto el insulto. Oh, hermano, creo que otras versiones dice: la gloria del hombre es pasar por alto la ofensa. Yo quiero esa gloria, pero en este pasaje lo dice prudente, o sea, es prudente pasar por alto la ofensa. Que Dios nos dé esa capacidad cada día para poder pasar por alto el insulto y no actuar de una manera que no conviene como hijos de Dios frente a los problemas y los insultos. Si nosotros insultamos a los que nos insultan, entramos en un círculo, ¿verdad? En un círculo que no va a traer bendición a nadie, en nuestras vidas tampoco. Después, cómo nos sentimos de haber tal vez maltratado o insultado a alguien porque no fuimos prudentes al pasar por alto lo que nos hicieron. Debemos de pedirle mucho al Señor que nos ayude, porque en este mundo dice la Biblia que el que quiera vivir piadosamente va a tener que enfrentarse a muchas persecuciones, muchas ofensas, muchos peligros. Y el Señor Jesús dijo: si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Y si esto le hicieron a su Señor, ¿qué no le harán a sus discípulos? Entonces debemos de ser conscientes que en esta vida nos van a insultar, nos van a maltratar, sin haber hecho quizás nada. En otras ocasiones quizás hicimos algo que mereciera que nos maltrataran, que nos insultaran, pero otras veces no. Yo no sé qué tanto acá, pero pues allá en Guatemala se sufre mucho de tráfico y la gente anda demasiado estresada. Y si uno medio mete el carro así, no, hermano, le mencionan a la mamá de uno, a toda la familia, le hacen señas con las manos. Y si uno dice algo, entonces ya después no le hacen señas con las manos, sino que le muestran una pistola. Y hay un montón de cosas que uno debe de aprender. Un amigo me contaba hace años que su papá era así. Su papá era una persona muy colérica, muy enojada, mostraba enseguida su enojo, como lo dice este pasaje. Y entonces él iba en su carro y alguien se metió y bajó el vidrio y empezó él a maltratar y a hacer las manos así de todo. Entonces el que tenía el carro así atravesado se bajó, le sacó una pistola y se la puso en la cabeza y le dijo: te querés morir, ¿verdad? Le dijo: no, disculpa. Le dijo: vaya, le dijo, pensá, le dijo, te vas a morir, le dijo. Metió la escuadra y se fue. Y dice que él, mi amigo iba atrás, él solo se rió, pues su papá era así, solo tremendo, ¿va? Dice que él solo se rió. Y me dice: mirá, desde aquel día mi papá ya no insulta a nadie, sino que va en el carro y pase. Se volvió amable. Yo no sé cuántos queremos volvernos amables y ya no insultar a través de circunstancias así, pero mejor aprendamos a las buenas. Pasemos por alto el insulto, porque en un momento de locura uno puede hacer cosas. Hermano, en un momento de enojo hay gente que ha despertado de su ira y cuando mira mató a alguien. La ira y el enojo lo volvió ciego. Dice que algunos han hecho algunos estudios respecto a esto, que cuando la persona tiene esos grados de enojo, dice que llega como a nublarse el pensamiento y a desconocer, y llega, en ese momento puede llegar a matar a alguien. No es excusarlo, sino que es el enojo que está ahí, que debe de ir muriendo cada día, y ser prudente para ir pasando el insulto por alto. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé. Hay un pasaje que dice que Dios nos dé frente de pedernal para que lo que nos hagan no nos cause daño, no nos entristezca, sino que nos resbale, en pocas palabras.
Alguien dice que me echo mantequilla para que me resbale. No, yo te digo que te eches aceite para que te resbale. Que la unción del Espíritu Santo esté sobre tu vida. Y aunque otros te digan, es que usted lo que no tiene sangre en la cara. Pues si por eso dices que no tengo sangre en la cara, pero vivo en paz, prefiero vivir en paz. Que decir que tengo sangre en la cara, estar amargándome y peleando con todos y bien bravo porque me insultaron, bien enojada por el insulto y que ya no aguanto. Y tremendo porque uno se puede llegar a amargar. Se llega a amargar porque lo han insultado a uno, lo han ofendido. Y tal vez uno quiso decirle hasta lo que se iba a morir y como no lo dijo, pero lo sigue sintiendo en el corazón. Oh, esas son punzadas después en el corazón de uno. Y eso puede provocar enfermedades en nuestras vidas. El no pasar por alto el insulto. Miren el Señor tan lindo. ¿Qué dice el Señor en el Salmo 103:10? Que así como está distante el norte y el sur, así alejó nuestros pecados y Él no se acuerda más de ellos. Los tiró al fondo del mar. El Señor pasó por alto el insulto y la ofensa. Claro, tuvo un precio extraordinario. Jesucristo. Él recibió el castigo por nosotros. Pero hermano, Él está dispuesto a perdonarnos a través de su Hijo. Porque miren el amor de Dios tan grande que Él cuando descargó su juicio, porque su santidad demandaba también un juicio, un castigo al pecado, Él nos imputó ahora su justicia. Pero cuando lo miramos nosotros en algo natural, muchas veces no es así. Por ejemplo, viene un asesino y mata a alguien, lo llevan a la corte. Entonces viene un primo y dice, mire señor juez, él mató, sí, pero yo quiero que me meta preso a mí y él lo deje libre. ¿Será que el juez va a decir eso? Usted no ha hecho nada. Eso dice el juez. Usted se va, el culpable es este se va al bote. Pero Dios no. Dios nos imputó su misericordia, su gracia y su favor a través de su Hijo Jesucristo. De una manera maravillosa y extraordinaria. Me imagino que también hay algunas leyes que puedan ver eso, como por ejemplo la deuda, si se puede hacer eso. Yo debo al banco $10,000, no tengo para pagar y de repente alguien viene a pagar, el banquero no anda viendo quién va a pagar, sino que le paguen, ¿verdad? Hasta cierto punto, pues, canceló su deuda, queda libre. En ese sentido, eso el Señor hizo con nosotros. Pero tuvo alguien que pagar un precio para que nosotros ahora también aprendamos a pasar por alto la ofensa. Que Dios nos ayude y te ministre, te capacite y te ayude para pasar por alto la ofensa. Amén. Que Dios nos ayude, porque en la iglesia, en la familia y en muchos lugares nos vamos a ofender o nos van a ofender y necesitamos tener esta prudencia, esta bendición en el nombre de Jesús. Génesis 41:33. Por tanto, a este le puse el numeral, que creo que es el significado de todo lo que vimos anteriormente. Por tanto, provéase ahora Faraón de un hombre prudente y sabio. Se dan cuenta que lo ponen como dos cosas, prudente y sabio. Si no diría, búsquese para un hombre prudente y prudente, un hombre sabio y sabio. No dice un hombre prudente y sabio. También a veces lo pone como una separación, una distinción de algo más, de ser solamente sabio o ser solamente prudente. Pero lo primero que le dieron el consejo a Faraón, que él buscara en Egipto un varón que fuera ¿qué? Prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. ¿Quién era ese hombre prudente y sabio? Era José. José era un hombre prudente y era un hombre muy sabio. Y cuando nosotros miramos dónde llegan los prudentes y los sabios, a estar en lugares muy importantes, propósitos grandes de parte de Dios. ¿O será que Dios va a poner a un insensato en sus propósitos grandes? ¿A un necio de corazón? No, Dios va a levantar a un hombre y a una mujer sabia, a un hombre y una mujer prudente, que han adquirido prudencia y sabiduría en sus caminos. Dios los va a usar para sus grandes propósitos, como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, en una casa grande hay vasos de barro, hay vasos de madera, de plata y de oro. Y la Biblia al día dice, hay los vasos o las vasijas que son de barro o de madera, dice, son usadas para tirar basura en la casa. Todos ustedes tienen utensilios donde se tira la basura, ¿verdad? Amén. Los utensilios donde se tiran los botes de papel y sirven, sí, pero son para eso. Pero Pablo le dice a Timoteo, pero si tú te mantienes puro, si te mantienes firme, Dios te va a usar para los más elevados propósitos que tiene. Eso dice la Biblia al día.
Y hermano, todos aquí queremos que Dios nos use para sus propósitos más elevados. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Sabios y prudentes, apartarnos de lo malo. Entonces José era un hombre, un varón prudente que Dios lo usó para sus propósitos tremendos en Egipto. ¿Y Egipto qué es? Era el mundo. Entonces Dios nos va a usar ahí. Y una de las cosas que miramos a este hombre que tenía y por qué él era prudente y por qué él era sabio, una cosa de ellas es que él era muy sabio y muy prudente para administrar las cosas. Por eso lo pusieron al frente, para que él administrara el tiempo de vacas gordas. Y dice la Biblia, yo recuerdo que ese pasaje dice que de modo que cuando vino el hambre, cuando vinieron los 7 años de vacas flacas y la escasez, dice que no se sintió hambre en Egipto. ¿Por qué? Porque José se preparó para los tiempos malos. Entonces, ¿qué hace el hombre prudente? Entra dinero y ¡ay! Entró dinero, ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo. Ahora sí me merece mi gustito que tanto quería. Ahora sí que estás en vacas gordas. Gástate tu dinero. Pregunto, ¿nunca has vivido vacas flacas? No, yo no, hermano. Y el día en que las vivas, reprendo. Si no eres buen administrador, las vas a vivir. Las vas a vivir. Entonces se trata de pedirle a Dios: Señor, yo quiero ser prudente en las bendiciones que me has dado. No puedo venir y gastar ganar $100 y gastar 150 y 200. ¿Cuánta gente no está endeudada porque no es prudente, porque no es sabia y ahora no tiene tiempo para buscar a Dios porque tiene que pagar las deudas? No, hermano, es que estoy endeudado y tengo que pagar, y lo peor que entran en esos círculos, sale de la deuda y ¿qué pasa? Vuelve a endeudarse. Porque no es prudente, porque no es sabio. Y nosotros debemos de pedirle al Señor: Padre, yo quiero ser como José. Cuando veo que hay vacas gordas, a decir, guardando mis